tenemos de invitado en este día a bueno, pues ya lo hemos conocido, lo hemos escuchado, estratega y consultor de comunicación política y corporativa e imagen pública. Él, bueno, pues destaca que es del norte del país, es sonorense. José Manuel Urquijo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte otra vez. Bienvenido a Reporte de la Noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Encantado, como siempre, de estar contigo, de estar con la audiencia tabasqueña. Buenas noches. José Manuel, pues varios temas que se hablan sobre este cambio. Te preguntaría primero, pues un poco de tu percepción, ya que eres pues paisano de Guadalupe Tadei Zavala. Empezaría preguntándote qué se dice de ella a nivel local por allá. Bueno, más allá del qué se dice de ella, yo creo el que ha demostrado, ¿no? Lo platicábamos anteriormente y lo platicaba también con otras personas, periodistas, etcétera. Y bueno, pues yo creo que Guadalupe Tadei ha demostrado a lo largo de sus más de 30 años en el sector público, ha demostrado institucionalidad, profesionalismo, ha demostrado capacidad, ¿no? Eso es lo que yo le conozco a Guadalupe Tadei y eso es lo que en Sonora se habla de ella. Y bueno, vamos a hablar un poco de las críticas que han llegado acerca del perfil por ser prima hermana del superdelegado de los programas de bienestar en Sonora, Jorge Tadei, y bueno, también tía de una diputada local, tía del director de Litio MX y otros funcionarios también que tienen posiciones en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Yo creo que si bien es cierto hay que señalarlo, si bien es cierto hay que decirlo, no se puede ocultar el parentesco, también es cierto que la propia Guadalupe Tadei pues es Guadalupe Tadei incluso antes de que el superdelegado Jorge Tadei fuera un político conocido en Sonora, ¿no? Hay que decir que la trayectoria de Guadalupe Tadei viene en el ámbito particularmente electoral, que eso me emociona mucho porque tenemos una servidora pública de carrera que conoce el Instituto Electoral y los procesos electorales los conoce pues como la palma de su mano por la trayectoria y la experiencia que ella ha tenido desde lo local. Y me parece que eso va a ser fundamental para el tipo de presidencia que ella va a hacer. Incluso en su programa, dentro de las propuestas que ella hacía era fortalecer a los organismos locales de participación, electorales, perdón, de participación y acercar la participación ciudadana electoral con la gente, ¿no? Para darnos una idea de Guadalupe Tadei y de la experiencia profesional que ella tiene, mira, más o menos voy a leer rápidamente una nota que encontré con la información de ella. Dice, en 1992 tenía sus primeros pasos en el entonces IFE, como directora del Centro Regional de Cómputo de Chihuahua, que atendía también a Durango. Experiencia desde 1992. Fue directora también del Centro Regional de Aguascalientes del IFE y también ocupó la Dirección Nacional del Sistema de Consulta Electoral, adscrita a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Perteneció al Servicio Público Electoral Nacional, fue vocal estatal del Centro Federal de Electores de la Junta Electoral de Sonora y bueno, fue también lo último, fue la presidenta del Consejo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, quien además flexibilizó los tipos de debates que se hacían en debates electorales para candidatos a la gubernatura o las distintas alcaldías. Ella fue quien flexibilizó precisamente, digamos, pues los formatos, ¿no? Y quien permitió que hubiera mayor participación de la ciudadanía. Y bueno, también comentar, mientras ella fue presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora, pues permitió dos alternancias, la alternancia del PAN al PRI. Cuando estaba Guillermo Padres, ella era la presidenta del Instituto Electoral. Llegó Claudia Pavlovich mientras ella era la presidenta, sale Claudia Pavlovich y ella seguía siendo presidenta y bueno, logra una segunda alternancia con Morena y Alfonso Durazo, que actualmente pues es el gobernador. Entonces me parece que más allá de medirla por su apellido, por sus parentescos, que no hay que ocultarlo, que no hay que dejarlo de lado, hay que medirla por sus resultados y por su trayectoria y hay que esperar también ver cómo se va definiendo el mensaje, el discurso de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, sin dejar de destacar también que pues es la primera mujer que ocupa esa posición y que tiene la gran responsabilidad
de sacar adelante la institución y sacar adelante lo más importante que viene y que tenemos en puerta, el proceso electoral federal del año que entra, donde se va a renovar la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y bueno, pues no es una tarea menor. Me emociona que la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral tenga la trayectoria, la capacidad, el conocimiento, y que no está llegando a la presidencia del INE una persona, digamos, que desconoce esos procesos. Creo que eso de alguna manera es garantía, al menos en un inicio, pero evidentemente pues hay que estar pendiente de cómo se va desenvolviendo su actuar. Claro, y ahí estaremos pendientes, por supuesto, los medios de comunicación para dar puntual aviso de ello. Antes de entrar al tema que puntualmente también te atañe, que es la comunicación, vamos a ir con esto rápidamente para la audiencia de acá de Tabasco. Vecinos de la calle 20 de noviembre del fraccionamiento, entre el fraccionamiento La Gloria y Villabrisa, reportan fuerte incendio. Nos han enviado algunas imágenes a través de las redes sociales. Están solicitando el apoyo urgente de Protección Civil. Bueno, pues entre las imágenes que nos envían hay domicilios cercanos que ya han recibido al menos el humo y las cenizas de estos incendios. Insistir a los elementos de Protección Civil, esto entre el fraccionamiento de La Gloria y Villabrisa es donde se tiene este fuerte incendio. Ojalá lo puedan ir a atender a la brevedad, porque pues hay muchos ciudadanos que están preocupados en estos momentos por ello. Estamos platicando con José Manuel Urquijo. Él es estratega, es consultor en materia de comunicación política. Regresamos al tema, Urquijo. Bueno, pues sobre lo que significa el cambio dentro del INE. En cuanto a la comunicación política, se termina, y es pregunta, uno de los temas más polarizantes en el debate nacional, con la salida, por ejemplo, de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Yo creo que termina una etapa, más allá de decir se termina una etapa en la que el oficialismo buscaba etiquetar como los enemigos o adversarios dentro del sistema electoral o dentro del instituto particularmente, pues a los consejeros Ciro Murayama y al consejero presidente Lorenzo Córdoba, ¿no? Pero más allá de que termine esa etapa, se abre una oportunidad. Y se abre una oportunidad de diálogo, como lo decía la propia consejera Guadalupe Tadei en su primer mensaje, que fue súper corto. Pero yo creo que tenemos que estar expectantes, ¿no? Tenemos que revisar y ver cómo se va desarrollando, qué decisiones toma también y qué posturas la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar de dónde venimos con el INE, ¿no? Venimos de una institución golpeteada por el presidente de la República, señalada por el partido Morena, el partido oficialista, y bueno, pues con un embate diario que ha tenido en los últimos años esta institución. Y también tenemos o empezamos una nueva etapa donde la ciudadanía, si queremos llamarlos oposición por una parte y ciudadanos por otra parte, pero se concentraron en defender el Instituto Nacional Electoral, defenderlo de la reforma electoral que en su momento presentó el presidente de la República, del Plan B, que hoy se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues hasta el último momento también defendiendo la independencia del poder de esta institución con la nueva elección de consejeros electorales que pues hoy ya se ve cristalizado. Creo que lo que sigue también es ver cómo se reconfiguran estas fuerzas ciudadanas opositoras que veían en la lucha para defender la democracia, para defender al Instituto Nacional Electoral, ver cómo se van reconfigurando. Por lo menos el PAN ya vimos que ya impugnó a la decisión de la consejera Guadalupe Tadei como presidenta y del consejero de apellido Montaño de Tabasco. Ya iniciaron el proceso para impugnarlos.
Eso da un viso del tipo de relación también que va a tener el Partido Acción Nacional con el Instituto Nacional Electoral, pero pues por la otra parte vemos al oficialismo mucho más cómodo con la nueva decisión. Incluso el mismo presidente de la República pues dijo que así tal cual, ¿no? Si a ellos les cae mal, a mí me cae bien, refiriéndose a la consejera presidenta. Y también dijo que conocía a su familia, que eran personas progresistas. Bueno, digamos que pues eso es lo que le gusta al presidente, ¿no? Pero tampoco el Instituto Nacional Electoral está para gustarle al presidente. Y la presidenta nueva del instituto tendrá que tomar en su momento decisiones que muy probablemente no le gusten al presidente, y ahí es donde vamos a conocer el carácter, el estilo de liderazgo, ahí es donde vamos a conocer la visión que ella tiene de defensa de la democracia, en su caso de defensa de la participación o de la pluralidad en los partidos políticos, y realmente si va a haber un diálogo con las distintas fuerzas políticas del país, o si va hacer algo similar a lo que fue con Lorenzo Córdoba, que yo lo dudo muchísimo. Me parece que se abre una nueva etapa y que simplemente, al menos con la experiencia de Sonora, yo te diría, veremos participación, veremos diálogo, veremos mucho diálogo, veremos pluralidad de ideas. Pero bueno, eso ocurrió en Sonora, ¿no? Aquí se juegan otro tipo de intereses, aquí se juega la presidencia de la República en el 2024 y bueno, pues evidentemente esto ya son otras ligas, ¿no? Mayores. Ya no es el poder de una gubernatura, sino el poder de un país. Ahora sí que quitando ilusiones de unos u otros, los números son muy fríos. Morena está muy bien posicionado a nivel nacional, incluso de cara a la presidencia de la República. Todo puede suceder, tú eres un especialista en procesos electorales también, y todo puede ocurrir, pero digamos, números fríos, pues ahí están más o menos los posibles resultados que se darían el siguiente año. Y quizás la oposición, el PAN en este caso, poniéndose, no sé, el parche por el resultado que puede venir para el próximo año, y el presidente lo mismo. ¿No ves un escenario en que las causas, las banderas se cambien de posición? Es decir, hoy está Guadalupe Tadei, un personaje palomeado por el presidente en la mañanera. Dice, no la conozco, pero está avalada, no va a ser como Lorenzo Córdoba. Y la oposición, algunos en la oposición, algunos diciendo, bueno, beneficio de la duda, pero otros diciendo, no estoy conforme por el proceso y por su perfil y por su simpatía con Morena, o su acercamiento, su cercanía, la cercanía de los familiares con Morena. ¿Podría darse un cambio de sillas en el que ahora sea la oposición quien critique al INE, y Andrés Manuel y el movimiento que encabeza con el gobierno quien defiende al INE? Ahora sí que el INE no se toque, y bueno, ya sabes, este cambio de posiciones. Pues sería el mundo al revés, ¿no? Pero en la política mexicana todo puede pasar. Creo que de inicio, pues digamos, la realidad le ha jugado una trampa a la oposición, particularmente al PAN, que era el PAN el que decía el INE no se toca, y son los primeros que están diciendo que pues hay que tocar al INE. Ya salió Margarita Zavala diciendo también que había que revisar el tema de los salarios en el INE, cuando en su momento habían dicho que no. Bueno, las contradicciones son parte, digamos, de la política, ¿no? Yo creo que estamos todavía en momento muy preliminar para hablar de cómo van a ser, cómo va a ser la actuación de los partidos políticos frente al Consejo General. Pero creo que Morena confía en que sea una relación mucho más cordial para ellos. Morena, lo vimos en el pasado también, pues queriendo justificar de alguna manera algunos agravantes que tenían, algunas, digamos, cuestiones que no eran del todo legal, ¿no? Ahora, pues, hay un cambio de consejeros, hay que ver si los consejeros nuevos tienen una visión mucho más abierta o una visión más de seguir las reglas electorales. Hay que ver cómo se van reconfigurando también las comisiones dentro del Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues ver el tipo de
protagonismo que va a tener la propia consejera presidenta, pero también los 3 nuevos consejeros y también pues los que se quedan, ¿no? Ver cómo se va reconfigurando este órgano electoral y bueno, ver las decisiones sobre todo que van tomando, que eso va a ser lo más importante. Al final, justo por las decisiones es por lo cual nos podemos hacer una idea o nos podemos, imaginar el tipo de institución que va a ser respecto del poder. Si va a ser una institución amable con el poder, una institución confrontadora o confrontada con el poder, o va a ser una institución colaboradora, o va a ser una institución que mucho más promueva la participación ciudadana. Eso lo vamos a ir viendo, yo creo, en las próximas semanas. Fíjate que en lo que mencionas hay un tema que creo es fundamental. Nosotros que pues estamos actualizados en la información y estamos constantemente leyendo noticias y que vemos el debate y la polarización que hay respecto al INE, pues pareciera que el INE es una institución desprestigiada y por otro lado lo defienden, pero vemos en las encuestas que el INE es uno de los institutos o de las dependencias, o en este caso órgano autónomo del Estado mexicano con la mejor aceptación, con la mejor imagen en tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, muy criticados por el presidente, incluso con aprobación por arriba en muchas mediciones que el presidente. Entonces yo te preguntaría, ¿qué estrategia de comunicación debiera tener este nuevo INE, esta nueva etapa del INE? Pues quizás para ganarse ese 30% de la gente, que a lo mejor será muy difícil, pero para obtenerlo ya todo eso y bueno, pues tener todavía más certidumbre en este organismo que se encarga de nada más y nada menos de la democracia en nuestro país. Mira, yo creo que el árbitro siempre juega una posición complicada. Siempre tiene una posición en la que difícilmente va a ser querido por la audiencia, porque la audiencia pues está dividida, ¿no? Y siempre vamos a tener 2 o más actores en el juego, y al árbitro le toca hacer que las reglas se cumplan, hacer que los procesos se respeten y sobre todo también promover el diálogo entre los jugadores, ¿no? En este caso me parece que lo que viene es para el INE terminar, sacar la elección del Estado de México y de Coahuila y empezar a organizar el proceso electoral del año que entra a partir de septiembre, si no mal recuerdo. Ahora, el INE no solamente se dedica a organizar elecciones, el INE tiene muchísimas funciones. Yo veía, hablando de la popularidad o la aprobación que deja la institución, efectivamente 6 de cada 10 aprueban la gestión del Instituto Nacional Electoral, y tiene una buena imagen en términos generales el INE, pero pues también eso nos ha costado, ¿no? Todos los candados de seguridad para cuidar las elecciones, para cuidar la conformación de mesas, los procesos, etcétera. Entonces, evidentemente, tener una institución bien evaluada cuesta dinero. Efectivamente, el INE es una institución cara, bastante cara, pero la democracia pues lo es. Y no tener democracia es mucho más caro que lo que cuesta el Instituto Nacional Electoral. Ahora, veía otra encuesta sobre, curiosamente, la aprobación de Lorenzo Córdoba al frente del INE, la sacaba el Financiero, no recuerdo si ayer u hoy. Entonces, en esta encuesta apenas tenía el 30% de aprobación Lorenzo Córdoba. Entre la oposición tenía, me parece, como el 50 y pico % de aprobación, y bueno, pues esto producto también de las bastantes confrontaciones que tuvo con el presidente, que tuvo también con Morena en su momento, en la Cámara de Diputados también, pero bueno, pues Lorenzo Córdoba hizo lo que en su momento consideró que era necesario. Ahora, ¿qué estrategia de comunicación debería seguir esta nueva etapa del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que sobre todo mucha transparencia en las decisiones que se tomen, defender la democracia por encima de intereses políticos, partidistas, etcétera, y en defender la democracia y en defender los intereses de la gente, de la ciudadanía y de la propia democracia, pasamos también por ofender los intereses de los partidos políticos, que en su momento van a querer torcer la ley a su favor, etcétera. Y hablamos de todos, desde el oficialismo hasta también los partidos de oposición. Pero al instituto no le corresponde hacer política, y es un poco en lo que creo cometió un error
Lorenzo Córdoba al meterse como, o parecía ser un actor político, ¿no? Que así es como también lo etiquetaron desde el oficialismo. Entonces, me parece que esta consejera, Guadalupe Tadei, tendrá la enorme responsabilidad de ser un actor pues que promueva la independencia, que promueva el diálogo, que promueva la discusión entre las fuerzas, que promueva los acuerdos y más allá de tomar posiciones, digamos, a favor o en contra de un partido político o de una fuerza política, ¿no? Porque en el momento en el que Guadalupe Tadei comience a perder esa credibilidad con la que hoy entra, que además está afectada, al menos para el Círculo Rojo, porque no entra, digamos, como la quisiera que la viéramos desde mi punto de vista, ¿no? Desde su trayectoria, desde su capacidad, desde su preparación y profesionalismo, sino que entra también desprestigiada por su apellido. Más que su apellido es por la cercanía que tiene al poder, ¿no? Entonces, me parece que conforme vaya ella tomando decisiones, pues vamos a poder hablar de que si realmente hay una independencia por parte de ella hacia el poder público, o si bien va a ser, como la señalaron sus opositores, una consejera presidenta cercana al poder y flexible con el poder. Eso pues está todavía por verse. José Manuel, me quedan 30 segundos. ¿Qué temas auguras ahora tendrán el lugar del INE y de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murañama en la mañanera del presidente López Obrador? ¿Qué temas tendrán? Híjole, yo creo que lo que viene pues es seguir. De hecho, yo creo que el presidente nos dio esa respuesta el fin de semana en un tuit. Y me parece que el pleito ahora va con Estados Unidos y por el tema del fentanilo. Creo que por ahí es donde vamos a ir viendo al presidente, sobre todo porque pues tenemos también la crisis de migrantes de Ciudad Juárez, en la que aún no queda resuelto el tema y en la que el gobierno del presidente López Obrador tampoco está saliendo bien parado. Muchísimo que hayas estado estos minutos con nosotros. Te envío un abrazo muy fuerte y esperemos estar en contacto en próximas fechas para pues, hablar de actualidad y comunicación estratégica. Un abrazo. Un abrazo, saludos a todos en Tabasco. Es José Manuel Urquijo, estratega y consultor en comunicación política y corporativa e imagen pública. Ya ustedes en las redes sociales lo encuentran justamente como José Manuel Urquijo o José Urquijo R. Así lo pueden seguir en sus redes sociales. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. Hay más. Reporte de la noche. Damas